Hola, para nosotros como familia de la fe es un placer que tú puedas ver esta bendición. Cada semana Dios tiene una palabra para ti. Si por alguna razón válida no puedes asistir, recuerda, en nuestro canal de YouTube tienes todos los mensajes que domingo a domingo Dios nos habla. Y recuerda Jesús te ama y nosotros en Turbaco también. también. Nosotros mismos ni sabemos qué es lo que necesitamos. Le pregunta uno a la gente un poco de cosas y a veces la gente cree que lo único que necesita es plata. Y yo a veces le he dicho, bueno, ayer estábamos hablando mi esposa y yo y decíamos lo mismo. Creo que alguien le preguntó y ella dijo, nosotros, gracias a Dios, lo único que necesitamos es plata. Por el dinero, porque tenemos salud, tenemos los hijos andando en el Señor, tenemos esto, tenemos esto. Entonces, gloria a Dios, gloria a Dios. Y hay cosas, amados, que ni con Visa ni con Mastercard se puede pagar, ¿cierto? Que tengamos familias sanas, etcétera, etcétera, eso no se paga con nada de esas cosas. Entonces tenemos que ser agradecidos y enfocados en el Señor. Ahora, reconectándonos con lo que venimos hablando, hemos dicho que como hombres de Dios hemos visto a David, a Abraham, que tuvieron y superaron obstáculos en su caminar, en su vida, tanto en su normal desempeño como en su propósito con Dios. A veces, vuelvo y quiero repetir esta idea, creemos que cuando son cosas de Dios no vamos a tener dificultades. Es todo lo contrario. La tierra prometida tiene gigantes. Y Dios, como está diciendo, como estábamos cantando y hemos estado declarando, con nuestro Dios saltaremos los muros, los obstáculos, como dice la traducción literal, con mi Dios destruiré al enemigo. A propósito de eso, mientras estábamos cantando y todas estas cosas, yo tenía en las canciones que íbamos a cantar, los muros caen, pero yo no sé qué pasó, que no terminé fue cantando otra canción, la de con mi Dios yo saltaré los muros, pero eso era, y resulta que en medio de todo eso, Kimberly también tuvo una visión, ella veía como que estábamos rodeados, o que había, y que en medio de todo eso se levantaba el león, ¿cierto? Un león, el león de la tribu de Judá, a defendernos. Entonces, amado, tal vez tú te sientes así acorralado, rodeado por las circunstancias, que cada ejército es como un tipo de demonio, la acusación, la no sé qué, todas esas cosas. Pero quiero decirte que el Señor está de tu lado, que el Señor está peleando contigo. Amén. Y ojalá que tú también estés peleando del lado del Señor y no del otro lado. Porque cuando estamos peleando del Señor, ahí va a bajar un poquito al volumen general. Al máster se le puede bajar. Entonces nosotros veremos la victoria. Ahora, con estos, aunque estos dos temas lo vemos diferentes, como por ejemplo la vida secular y la vida espiritual, los dos temas se unen en uno. No se puede desconectar nuestro propósito de vida y nuestra relación con Dios, con lo que nosotros estamos viviendo a diario. Eso no se puede desconectar. Hay gente que cree que una cosa es la vida espiritual y otra cosa es que la vida secular. No, en el mundo es otra cosa, yo en la iglesia es otra cosa. Todo va unido. Vivimos como existen diferentes obstáculos, los reales, los externos, los intrínsecos, pero de todos ellos podemos ver el testimonio bíblico de cómo podemos superar todas esas dificultades. En Dios haremos grandes proezas. La falta de visión, fue otra cosa que vimos el domingo pasado, no permite ver más allá, es como una pared, o cuando tú no tienes visión, no sabes para dónde vas, estás limitado, ¿cierto? Pero cuando tú tienes visión, puedes ver más lejos, tienes perspectiva hacia dónde vas, ¿cierto? Y no solo ves el obstáculo, también puedes encontrar solución. Otra cosa que dijimos es que entre muchas cosas necesitamos visión, propósito y una vida espiritual equilibrada. ¿Cómo superamos los obstáculos? Bueno, hablamos, necesitamos fe y una vida espiritual
tenemos una vida espiritual equilibrada, también vamos como dando bandazos. Mandan para un lado y para otro, y tropezando con unas cosas. Es como decir, sí, yo tengo fe, yo lo único que necesito es fe. Y hubo hay una historia que la cuentan en un libro, unos hermanos allá en la China, en Corea, ellos se fueron a ayunar. Entonces atravesaron, fueron en las montañas y atravesaron un cauce de un río que estaba seco y pasaron, y después de 3 días de ayuno se devolvieron, y cuando venían había llovido y el río se había crecido y ellos no encontraban por dónde atravesar, pero como venían cargados de fe espirituales, venimos y en el nombre de Jesús, ábrete río, vamos a cruzar y tal, y comenzaron a cruzar y el río se los llevó. Debió haber quedado alguno vivo que echó el cuento, ¿cierto? Pero a veces creemos que como estamos firmes en el Señor, que podemos ser irresponsables. No, tenemos que ser responsables con los pies sobre la tierra, pero con los ojos puestos en Dios, ¿cierto? Entonces así vamos a andar. Por eso debe haber una vida espiritual equilibrada. Ahora, hay mucha gente, y aún dentro del pueblo de Dios, que está perdido de ruta. Creo que una de las cosas que impiden que la gente supere los obstáculos en su vida es que no sabe lo que quiere o lo que necesita. Y necesita saber lo que quiere o necesita para poder enfocarse en ellos. Hermano, ¿qué quiere? No, está bien. Pero ¿qué es estar bien? ¿Qué es lo que tú necesitas? Necesitas enfocarte. A veces también creo que lo que necesito para desarrollarme es una cosa, pero realmente no es la correcta. No es la correcta. Entonces también me equivoco. A veces me enfoco solamente en cosas básicas y por eso de las cosas básicas no avanzo, ¿cierto? Como veíamos en el mensaje anterior, ¿para dónde voy? El cualquiera que no sabe para dónde va, cualquier municipio. El que no sabe qué necesita, cualquier cosa puede darle contentamiento. Señor, dame un carrito, el que sea. Y resulta que aparece un carro estartalado, y el que sea ese. No, Señor, yo quiero un carro que pueda movilizar a mi familia, que sea económico o que sea conmigo. Entonces yo comienzo a pedirle a Dios, ¿cierto? Lo que realmente necesito. Tengo claro lo que necesito. ¿Se acuerdan que hubo un día que también decían, cuando tú puedes escribir el problema, puedes verlo, entenderlo, escribirlo, tienes la mitad del problema solucionado? Pues lo mismo pasa con esto, porque no sé qué necesito, no sé para dónde voy. Necesito sentarme y escribirlo, plasmarlo. Ahora, en el mundo hay muchos recursos. Por ejemplo, hubo un señor, Abraham Maslow, que él desarrolló por sus años de experiencia que el ser humano tenía unas necesidades, y en la medida en que se podía enfocar en esas necesidades, podía desarrollarse. En la medida que esa persona podía enfocarse en esas necesidades, también podía ir creciendo, tener un crecimiento en su vida. Lógicamente no es una persona cristiana, pero él desde su posición como psicólogo hizo este análisis. Él puso en el nivel más básico, o las necesidades básicas o fisiológicas que tiene cualquier ser humano. Eso es lo básico. Sin esto resuelto, no puedes seguir a los otros niveles. Pero el problema es cuando tú solo te enfocas en el primer nivel. El primer nivel, que son las necesidades como las de respirar, vestirse, alimentar, descansar. Algunos, sobre todo algunas personas, colocan ahí la sexualidad, el tema de la sexualidad, y la sexualidad no es una necesidad fisiológica. Las necesidades fisiológicas son las que si tú no las tienes o no las resuelves, te mueres. Entonces, si tú no tienes relaciones sexuales, bueno, vas a vivir con una
necesidad, porque tienes hormonas, por todas estas cosas, pero no te vas a morir, ¿cierto? Entonces, no es una necesidad fisiológica la sexualidad, pero sí descansar, alimentarse, vestirse, respirar. Ahora, en el segundo nivel están las necesidades que tienen que ver con la seguridad y la protección. Se refieren a aquellos aspectos que nos hacen sentir seguros para mantener un orden, una seguridad en la vida y poder vivir sin miedos. Nuestros hijos necesitan tener resuelto el primer nivel y el segundo. Cuando los hijos sienten que no tienen estabilidad en el hogar, se levantan inseguros. No pueden ir a los otros niveles, y a veces nosotros también. Yo que voy a estar pensando en socializar, en compartir, en todas estas cosas, si no tengo la necesidad básica, no puedo ni respirar. Si tuviera un respirador, yo voy a estar pensando en querer jugar fútbol, en querer, no puedo ir a otro tipo de necesidades, tengo que resolver mi necesidad básica o principal. Entonces, lo mismo los hijos, el ser humano, para poder pensar en otro tipo de necesidad, yo tengo que resolver la primera. Incluso a veces puedo estar pensando en las otras, pero voy a caer un bajón porque vuelvo a lo mismo, no tengo resuelto el problema económico, el problema de salud, el problema de la vivienda. Yo que voy a preocuparme por tener amigos, por relacionarme con mis compañeros, si me van a echar a la casa, por ejemplo. No tengo dónde dormir. En la cabeza lo que tengo primero tengo que resolver el tema de la vivienda. Entonces, según esta teoría, para poder avanzar en los otros niveles, necesito tener claro y resuelto las necesidades básicas o fisiológicas. Está la necesidad de seguridad, como ya les decía. También está las necesidades sociales. Una vez cubiertas las necesidades anteriores, el tercer nivel se relaciona con las necesidades que implican sentimientos de pertenencia. Por ejemplo, sentirse parte de un grupo, de una pareja, de una familia, de unas amistades, tener afecto. Por ejemplo, allí ellos ubican el tema del congregarse. ¿Entiendes? Hay gente que eso es lo que pasa con mucha gente que dice, uno le pregunta, mi hermano, ¿por qué no fuiste a tal reunión? Pastor, es que tenía que trabajar. No, es que no tenía la plata. O sea, no puedo pensar en ese nivel de crecimiento, de avance, cuando no tengo resuelto el tema económico. Entonces, fíjense cómo cada una de las cosas va conectándose y son reales. Ahora, está el tema también de la estima o el reconocimiento, y son aquellas relacionadas con la confianza, con la reputación, ¿cierto? Lo que tiene que ver con la autoestima, con la dignidad, con los logros, ¿cierto? Una persona que tiene resuelta o claro el tema de las necesidades básicas, el tema de la seguridad, el tema de su relacionamiento social, puede estar pensando en logros. Y por eso para nosotros como padres es clave que nuestros hijos tengan resueltas los primeros niveles, para que ellos puedan concentrarse en los estudios, ¿cierto? Yo contaba, y yo me di cuenta, cuando yo llegué a la universidad, yo tenía faltantes en los estudios. ¿Y por qué? Porque yo, parte de mi tiempo, en vez de estar estudiando, tenía que trabajar. Entonces yo no podía dedicarme, y en la universidad pasó lo mismo. El primer año yo estudié en Barranquilla, estudiaba en la nocturna, en la libre, ya en la nocturna. Mis compañeros tenían un nivel diferente a los que estudiaban toda la mañana. ¿Por qué? Porque los que estudiaban de noche, todo el día trabajaban, estudiaban de noche, y después era que se podían estudiar. No avanzaban tanto, ¿cierto? Pero si pudieran tener, como un joven, resuelto las otras dos cosas, va en la mañana, sale al mediodía, se puede poner a estudiar, a descansar, tiene la libertad para hacerlo. Y yo les digo a los jóvenes, aprovechen que sus padres están precisamente
puedan ustedes enfocarse en lo que para ustedes debe ser importante, estudiar. Entonces, y están los temas más arriba de autorrealización, como las metas alcanzadas, ¿cierto? Temas de reconocimientos especiales, grados, cosas así que van aún más allá. Yo por ejemplo, les cuento que antes de hacer el posgrado, había muchas de estas cosas que las tenía resueltas, pero en mi corazón yo deseaba poder terminar unos estudios. Y yo le pregunté al Señor, yo me puse a orar, mira, cuando salió la posibilidad de hacer el posgrado, y yo le preguntaba, Señor, ¿qué piensas? ¿Qué dices de esto? Y el Señor me dijo, no es lo más importante, pero si tú quieres, yo te lo voy a regalar, para que tú sientas que has avanzado, que has realizado eso. Pues yo terminé un posgrado, incluso estos días estaba viendo, me mandaron información de otro posgrado, yo dije, yo no tengo tiempo para estudiar otro, pero sería chévere poder hacerlo. Entonces, son cosas a nivel personal que uno puede enfocarse, desarrollarse, que lo llevan a uno a sentirse satisfecho en las cosas que hace. Ahora, todo lo que estoy diciendo, de pronto usted dirá, eso es como todo carnal. Bueno, estoy diciendo, esto es lo que este hombre, Abraham Maslow, en sus estudios llegó a esa conclusión. Los seres humanos tienen esa necesidad. Ahora, más adelante voy a compartir otra cosa. Ahora, hombres con necesidades, y precisamente porque no tienen clara cuál era su necesidad, en lo que debían enfocarse, los encontramos en la Biblia. Y yo me doy cuenta de que el ser humano por naturaleza tiende a ser egoísta, a desenfocarse. Y a veces el ser humano cree que por lo que él cree que es su prioridad y es lo que necesita, se desenfoca. Bueno, en este momento lo que yo necesito es plata. Entonces por estar enfocándose en hacer plata, se olvida de la familia, se olvida de su salud, se olvida de tantas cosas que son importantes. Entonces, yo no sé si ustedes, bueno, cuando yo estaba en la universidad, mi mamá me decía, porque yo tenía compañeras de la universidad que yo les preguntaba, ¿y tú qué vas a hacer ahora? No, yo ahora voy a hacer un posgrado y después voy a hacer una maestría. Y cuando ellas querían terminar posgrado, maestría, debían por los 30 y pico de años. Y muchas de ellas decían, los hombres que quieren establecer una familia que están casando a esa edad, cuando terminen eso. Entonces, por ocuparse y por preocuparse más por la preparación que por las otras cosas, se le pasan etapas de la vida, incluso naturales. Hay una etapa en que la mujer es fértil, en que tiene toda la capacidad para reproducirse, para criar, lo mismo el hombre. Ya después uno ya con dolor aquí, con bastón, que va a estar correteando, digo, hijo, espérame, hijo, carga a tu hijo para darle, no puedo, si lo cargo me duele la espalda. O sea, todo tiene su razón de ser, ¿cierto? Aún dentro de la evolución natural, fisiológica que nosotros tenemos, ¿cierto? La época en que podemos correr detrás de nuestros hijos, jugar con nuestros hijos, correr con nuestros hijos, el cuerpo nos apoya y nos permite hacer todo eso. Entonces, he visto también que en la Biblia encontramos hombres que se desenfocaron, se desviaron del propósito para el que fueron creados, creyendo que lo mejor era lo que ellos habían decidido. Por ejemplo, Sansón. Vamos a mirar muy rápidamente Jueces, capítulo 13. Pero hoy terminar también temprano, tengo que salir para un sepelio. Jueces, capítulo 13, versículo del 1 al 6. Es la historia de Sansón, pero no voy a poder estudiarla toda, no me da tiempo, pero vamos a leer una parte.
Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí, tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo: Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Amén. Entonces fíjate, en el contexto del nacimiento de Sansón, ¿qué ocurría? El pueblo de Israel estaba viviendo un momento difícil, ¿cierto? Se habían vuelto, los hijos de Israel se habían vuelto a hacer lo malo. Y por eso Dios había permitido que los filisteos comenzaran a oprimirlos, a perseguirlos. Fíjate, antes de la persecución de los filisteos, ¿qué ocurría? El mismo pueblo se había desenfrenado. Entonces Dios permite que cosas externas a veces sucedan para que nosotros reaccionemos. No porque no tiene la mala, sino, oye, mira, reacciona, enfócate en lo que es necesario. Entonces, podemos ver también bueno, tú puedes ver hacia atrás, desde que comienza el libro de Jueces, apenas muere Josué, el pueblo de Israel comienza a tener altibajos, y Dios comienza a levantar jueces para defenderlos, para enfocarse, pero el pueblo de Israel, a pesar de todas las cosas que Dios había hecho, se distraía. Y sabe, en ese tema de la distracción, esta mañana, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, reenvié una prédica que dio Jaime. Y Jaime hablaba de eso, de oír otras voces que nos distraen de lo que realmente tenemos que hacer. Y eso es lo que pasa con una persona que cree que sabe qué es lo que necesita. Yo necesito ir a la iglesia, yo estoy bien, yo no necesito tanta oradera, yo estoy bien. Estás desenfocado, no sabes lo que realmente necesitas. Entonces por eso terminas buscando que te llene el vacío el lugar equivocado. Tú crees que va a llenar tu vacío los amigos, el trago, la no sé qué cosa, la no sé qué cosa. Yo lo que necesito es distraerme, yo necesito es cambiar de ambiente. Mira, ven a cambiar de ambiente para que veas tú que eso vas a regresar vacío. Con el hueco ese más grande, porque ese vacío, ese hueco, creo que también está diciendo Lourdes, tiene el tamaño de la cruz de Cristo. Solamente el Señor puede llenarlo. Buscará llenarlo, como dice Pablo en 1 Corintios 13. Será como címbalo que resuena. Si diere todos mis bienes y los repartiere, si tuviera todo el conocimiento, no, yo me voy a dedicar a estudiar. Si tuviera todo el conocimiento, pero si no tienes a Dios, se sentirá vacío igual. La conclusión es como la que tuvo aquel hombre sabio: solo sé que nada sé. Tanto quería aprender, no sé nada. Yo le decía a alguien, cuando yo hice el posgrado, yo creía que haciendo el posgrado iba a saber más de ese tema. Y la conclusión fue que no sabía nada. Y yo se lo dije a la decana: doctora, yo siento que ahora sé menos. Y ella me dijo: eso es normal. Ahora te toca seguir. Nosotros te dimos las herramientas para que tú comiences a conocer, para que sigas estudiando. Y ya se desactualizó con las reformas laborales, entonces ya tengo que volver a estudiar. Entonces, fíjense, como Sansón lo que estamos viendo, un pueblo desenfrenado, un pueblo que no tenía norte, pero en medio de todo eso Dios levanta a Sansón, nace Sansón. Yo por eso quise leer ahí cuál era el propósito. A Dios él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Ese era el gran propósito por el cual
Dios le dio a Sansón. Pero ¿qué pasó con Sansón? Sansón quería ganarse un vacío con la filistea, con la hermanita, con la no sé qué cosa y tal, y a cuanta veía por ahí que se le iba el ojo, quería ganar sus vacíos y sus necesidades con mujeres. Y cuando tú quieres llenar tus vacíos con lo que es incorrecto, eso con lo que tú pretendes, termina tu mundo. Eso fue lo que pasó con Sansón. La situación con Dalila, ¿dónde terminó? Esclavo. Y de eso no voy a poder ahondar mucho, porque también tengo a Moisés. Moisés también, vamos a ir a Éxodo capítulo 1. Ok. ¿El capítulo? No. Como desde el... Debería haberlo puesto ahí. Desde el 15. Pongo en contexto. Capítulo 1. Capítulo 1, sí. Exacto. Desde el versículo 15. No. Versículo 12. Desde el versículo 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaban Cifra y otra Fúa, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo varón, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué han hecho esto? ¿Por qué han preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, que son robustas y dan a luz antes que las parteras lleguen a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó a sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: Echad al río todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Amén. Entonces fíjense la situación del pueblo de Israel. Habían ido a Egipto, ¿por qué? Por llamado, por la puerta que se abrió con José. Pero pasado el tiempo, ¿qué ocurrió? Se olvidaron de José, se olvidaron de todas las promesas, y ellos vieron que comenzaron a multiplicarse. ¿Qué hizo Egipto? Vamos a oprimirlos, vamos a controlarlos, vamos a esclavizarlos, en pocas palabras, a someterlos. Pues esta gente, como se rebeldice, nos derrumba, nos derriba, ¿cierto? Entonces comenzaron a clamar a Dios por un Salvador, por un Mesías, por alguien que lo liberara de la esclavitud. Entonces fíjate, mira la condición de Sansón. Dios levanta a Sansón para bendecir a su pueblo. Dios levanta ahora a Moisés para bendición de su pueblo, propósito. Y a veces nosotros somos egoístas, porque creemos que lo importante es que yo esté bien y ya. Mira, o sea, tan limitado en tu visión ni tan egoísta. Dios te ha levantado, te ha permitido que conozcas al Señor con el propósito de bendecir a otros que están alrededor tuyo, a otros que no conocen y que están de pronto en la esclavitud como estaba Moisés.
Pero fíjate, hay una cosa diferente. Fíjate, en el caso de Moisés, el proceso fue largo. Y cuando él creyó que ya había entendido para qué había sido formado, qué ocurrió, por su propia mano hizo cumplir la palabra de Dios, el propósito para el cual él había sido llamado. Pero por sus fuerzas no pudo. ¿Y qué necesitó Dios? Llevarlo al desierto, formarlo por otros 40 años. Entonces fíjate, en cada persona, como lo decía el domingo pasado, el propósito, el plan, la forma en que Dios trabaja con cada uno es diferente. Pero yo veo que fulano nada más no sé qué cosa y enseguida le salió el trabajo y enseguida lo bendigo y enseguida tal cosa. Sí, ese es fulano, pero contigo Dios tiene otro plan, otro propósito, otra forma de hacer las cosas. Para Mateo era duro que compañeros de él terminaron la universidad, la parte académica y encontraron trabajo enseguida. Yo le decía, hijo, es que las cosas en Dios no funcionan así. Dios tiene un plan contigo. Y cuando le salió el trabajo, un año después, el trabajo que él deseaba como ingeniero, yo le decía, papi, tienes que preguntarle a Dios, ¿qué fue lo que Dios formó en ti durante este año? Y yo, papi, yo estaba pensando en eso. Para que nunca se te olvide por qué Dios te llevó por ese tiempo de desierto, de aprendizaje, que no se te suba. Si él hubiera terminado su carrera y de una vez hubiera encontrado trabajo, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo. Nada de gloria a Dios, la gloria es para Dios. Y cuando él entendió, y bueno, estamos viendo cosas bonitas con todo lo que, y entendiendo por qué Dios lo llevó por ese proceso. Ahora, hay otras personas que el proceso es más largo todavía, hace 1 año, 2 años, yo está ahí muriendo. ¿Por qué? Porque el propósito es más grande o porque ellos son maduros de moler. Solo Dios sabe. Y nosotros tampoco podemos entrar a juzgarlos, ¿cierto? Sino apoyarlos en oración. Señor, ayúdalos, Señor. Ayúdalos. Porque una de las cosas importantes no es solamente saber qué necesitas, sino ser constante hasta que tú veas la respuesta. Fácil es tirar la toalla. No, definitivamente no, ya. No. Si Dios te habló, sé persistente en lo que tienes que hacer. Que Dios te dará la victoria en su momento, ¿cierto? El proceso fue más largo en Moisés. Ahora, también está la historia de Jonás. Jonás en el capítulo 1. Dale. Del 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Luego en el capítulo 4, No, el versículo 3. ya lo leí. Ok. Bueno, todavía no entonces fíjate, Jonás, Dios lo llama, le dice, tengo una misión para ti. ¿Y qué hizo enseguida Jonás? Estoy muy ocupado, yo para allá no voy. A veces nosotros somos así. Dios nos habla y no, eso es muy complicado, ahora irme para allá, tengo que hablarle a una gente que me entiende, yo para allá no voy. Enseguida. Y vamos a ver que Dios lo hizo pasar por todo el proceso que está ahí. Hasta se lo tradujo un gran pez por rebelde. Y cuando lo expulsa, le pregunta, ¿qué va a hacer? Voy para Nínive. Mira todo lo que tuvo que aprender. Él sabía que su complacencia, que su plenitud estaba en cumplir el propósito de Dios. Yo te voy a decir algo. Tú a veces crees que estás enfocado en lo que necesitas. No, yo te voy a estar, amado, es la peor decisión. Cuando tú te enfocas realmente en las cosas que Dios te ha llamado, todo lo demás
viene como añadidura. Y nosotros nos enfocamos en la añadidura. Pastor, deje que yo resuelva. Pastor, deje que no sé qué cosa. Ahora que no sé qué cosa. Ahora. Mentira. Cuando tengas todo eso que estás anhelando, te vas a olvidar de Dios. Esa es la naturaleza del hombre. No, mira, que estoy muy ocupado con el trabajo, estoy muy ocupado con la no sé qué, estoy muy ocupado. Te olvidas de Dios. Entonces por eso a veces tenemos que pasar primero por la dificultad para valorar cada día lo que Dios nos está dando. Y valorar cada día la bendición que Dios ha puesto en nuestras manos. Entonces, Dios sabe que estamos desenfocados. Cuando Él miraba al pueblo de Israel, ¿qué veía Él? Las ovejas que no tenían pastor. Y Él se cargó por eso, las vio tan desenfocadas como ovejas que no tienen pastor. O sea, ellos creían que necesitaban Mesías, que necesitaban la libertad, que ellos necesitaban ser pastoreados por el buen pastor. Por el buen pastor. Si tú eres muy bien pastoreado, venga el régimen, la situación económica, lo que sea, tú atravesarás todos esos desiertos. Porque acuérdate, el pastor te guía por sendas de justicia, te lleva a donde realmente puedes comer, donde puedes saciar tu sed. Ahora, ¿quién es el buen pastor? El Señor. Si Él es tu pastor, nada te faltará. Tú crees que tú necesitas provisión, tú necesitas un pastor, el que te guíe donde puedes encontrar todas esas cosas. Tú estás enfocado en la necesidad. Tienes que enfocarte en el que puede suplir la necesidad. Eso es bien diferente, bien diferente. Entonces, Jesús les dijo que pidiéramos obreros, porque la mies era mucha y había celos. Ese rebaño que Jesús veía que le hacía falta pastor, ¿qué ocurre? Necesitaba quien lo cuidara, porque estaba en peligro. Cuando tú no estás enfocado en el Señor, estás en peligro. Cuando tú crees que tus necesidades las suple, voy a poner un ejemplo, el trabajo nuevo. Este trabajo lo estoy hecho. Amado, aparecerán otras cosas. Te volverás vulnerable. Fácilmente el enemigo utilizará todas esas cosas para robarte lo que ganas. Y te va a llenar de amargura. Yo tanto trabajar, yo tanto esto y no me alcanza. ¿Sí? No te alcanza, ¿por qué? Porque estás desenfocado. Pero si te enfocaras donde debes estar, Dios supliría cada cosa. Y ese enfocarnos es saber de dónde viene nuestra provisión. Juan, vamos a pásame. Pues, quiero decirte, amados, porque tú pudieras decir, pastor, yo lo que necesito es plata. Vuelvo y digo, estás desenfocado, no sabes lo que necesitas. Tú necesitas al Señor. Y el Señor enviará la provisión que necesitas para pagar, para resolver, para todo eso. Fíjense, esta mañana Milena y yo estábamos hablando de decisiones que necesitábamos tomar a nivel de la iglesia y recortar. Bueno, yo les he contado, este mes ya nos suben el arriendo y bueno, y otras cosas. Pero yo quiero decirles, amados, que una cosa es lo que creemos sabiamente, en nuestra sabiduría, en nuestra prudencia. Usualmente, ¿qué haríamos? Amados, nos van a subir. Tal vez puedo terminar en la carne como ese video que está montado, eso es inteligencia artificial. Amados,
no alcanza, tenemos que subir al 50%. Los videos, no sé si ustedes lo han visto por ahí. Esa sería una reacción natural. Pero no, yo estaba escuchando a María y Dios me estaba hablando. Dios va a suplir, Dios va a proveer lo que necesitamos. Y escuchaba otras cosas y yo decía, Dios mío, tengo es que creerte. Tengo como líder de la iglesia, tengo que creerte. Ahora, no, si tengo que tomar decisiones, habrá que tomarlas, porque para eso Dios nos puso en un lugar. Pero yo necesito creerle a Dios. Sí. Es el mismo. Ayer, mi esposa una vez, cuando estábamos de misioneros, bueno, estábamos bastante limitados en algunas cosas, y algo, mi nena conoció una misionera, ella era americana. Entonces sí, porque una cosa es la provisión que llega en dólares y la que llega en pesos. Y esa señora le dijo a Milena, hija, el Dios que provee para los americanos es el mismo Dios que provee para los latinos. Entonces eso no depende si es gringo, si es no sé qué, euro. Lo que importa es que Dios es el mismo que va a proveer lo que necesitas. ¿Cómo lo va a hacer? Ese es el problema de Dios. Ese es el problema de Dios. Pues Dios lo hará. Dios lo hará. Entonces, por eso a veces estamos desenfocados, estamos expuestos a los peligros, a dificultades. Fácilmente somos engañados. No, que yo voy a trabajar más, porque viene el problema por estar creyendo que yo resuelvo y sé lo que necesito, otro trabajo más, termino con problemas de sueño, con problemas de estrés, estaba hablando con alguien que está en un trabajo nuevo, y en ese trabajo nuevo lo están entrenando por si el jefe falla. Me llama la atención y le dije, ¿te están entrenando? ¿Por qué? El tipo se va a pensionar, papi, porque anda en un estrés, porque tiene que resolver no sé cuántos problemas, y el tipo lo han tenido que llevar, tiene hasta tratamientos de psiquiatría. Tanto abarcar, tanto querer hacer, mira todo en la descompensación emocional y otras cosas que tiene. De nada le sirve al hombre ganar el mundo si su vida eterna la pierde. Entonces necesitamos ser equilibrados, necesitamos estar enfocados en lo que realmente importa. Si tú tienes una vida en plenitud, como mi esposo estaba predicando, enfocado en lo del Señor, ahora eso no quiere decir que tienes que pasar todo el día metido en una iglesia, sino saber que tu enfoque, que todo lo que te mueve va dirigido por el Señor. Esa es tu prioridad, que eso es una cosa que no puedes negociar. Yo me sorprendo de oír a Mateo, a Juan, incluso a Jonathan, como ellos en medio de sus cosas pedían por sus tiempos para estar con el Señor, para leer la Biblia. Pastor, yo voy a ir a Viva, yo voy a ir al grupo, y no sé qué cosa, yo me gozo en eso. Para ellos es una prioridad. A veces quedan sin almorzar, sin esas cosas, por ir a estar en su grupo de avivamiento en la universidad, de conexión. Eso es importante, y eso va a garantizar. Mira, el primer semestre de Mateo fue crítico, el segundo fue más fácil, porque él encontró su grupo ahí, el de Aviva, con el que él en tiempos de crisis oraba con sus compañeros. Y bueno, yo, una de las cosas que le dimos, tienes que conectarte con tu grupo Aviva, todo su cosa, y ahí está él también. Entonces, amados, no podemos desenfocarnos. Pase la situación que estemos. Yo escuchaba a Milena hablando de todo lo que ella compartió, y es una realidad. La plenitud la vamos a tener en el Señor. Cuando tenemos plenitud, lo poco rinde. Las puertas se abren, la provisión llega. Una vez un hombre dijo, las cosas pequeñas son, pero las cosas pequeñas en las manos del Señor, grandes cosas son. Entonces, cuando tú lo que tienes es poco, o fíjate lo de la viuda,
un poquito de aceite, un poquito de harina. Pero cuando le creyó a Dios, Dios multiplicó, llenó las tinajas. Entonces lo mismo pasa con nosotros cuando le creemos a Él. Los discípulos le dijeron, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra del Dios eterno? Ellos, me lo voy con otro líder, no me pongo, ellos, no, Señor, eres tú. ¿Dónde vamos a ir? Pues cuando tú vas a donde Dios, cuando te enfocas realmente en que el Señor va a traer solución a tu vida, dirección a tu vida. Bueno, pastor, eso es en la iglesia, o que la gente dice, no, amado, eso es en todo lo que tú tienes. Mira el tema de las vacaciones. O sea, hasta en esas cosas Dios se interesa. ¿Cómo no se va a interesar en tu trabajo, en tu salud, en tu situación familiar? Claro que sí, claro que sí. Dios conoce tu necesidad. Mira Mateo capítulo 6, versículo del 8 al 10. Ya con eso voy a terminar. Mateo 6, del 8 al 10. Mateo 6, del 8 al 10. No os hagáis pues semejantes a ellos, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se las pidáis. De qué cosas tienes necesidad. Pero mira lo que Jesús nos está enseñando. ¿Cómo puedo tener esa relación? Necesito orar. Jesús le dice, oren. Lo importante que es la oración. Pero cuando oren, no usen vanas repeticiones y comiencen a hablar. Porque vuestro Padre sabe de qué tienes necesidad. Lo conoce todo. Él sabe el problema que tiene. Él sabe las tijeritas que están en los recibos. Él conoce todo ese poco de cosas. Él lo conoce, pero Él está interesado en que tú ores. ¿Por qué? Porque cuando tú oras, porque cuando tú hablas con Dios, lo haces parte de tu problema. Reconoces que Él tiene el poder para resolver. Él tiene el poder para abrir puertas. Y si no las abre, tiene la capacidad para fortalecerte. ¿Entiendes? Hay veces que nosotros quisiéramos, Señor, envía la provisión, y a veces no llega. ¿Qué tenemos que hacer? Tener fe, creer que Dios va a resolver de alguna manera. En estos días, he estado haciendo algunas cosas y me dijeron que me iban a pagar una plata, y me acaban, o sea, ya en este tiempo, ya con esa plata yo la estaba esperando para pagar impuestos, los impuestos del año y todas esas cosas, amado, y me rechazaron la cuenta de cobro porque salió un problema en la ARL. Ay, Dios mío, ¿qué necesito? Necesito fe, creer que tú vas a abrir, que tú vas a proveer lo que necesito para pagar esas obligaciones. Entonces, a veces en el proceso necesitamos fe para esperar. Y ya finalmente, yo estoy abierto y yo estoy orando por esa provisión, pero hubo un momento en que le dije, Señor, si no voy a pagar eso de este lado, abre de otro lado. Muéstrame cómo hago para pagar. Y Dios lo va a hacer. Yo estoy convencido que Dios lo va a hacer. Pero necesito hacer a Dios parte del problema. Y estar abierto a que Él lo va a solucionar. No salir como loco. Entonces voy a hacer un anticipo con la tarjeta de crédito y no sé qué cosa, y a llenarme de más problemas. No. Voy a hacerlo de la manera de Dios. Yo puedo resolverte de alguna manera, pero no es a mi manera, porque entonces estaré resolviendo como yo creo. Estaré diciendo, Señor, tú no puedes resolver ese problema. Eso
de eso me encargo yo, ¿no? Y Dios quiere desde su mano mostrarme que lo puede hacer, que es generoso y misericordioso. Ahora, Jesús mismo le está diciendo a ellos, enfóquense en su Padre y en la oración. Ahora, frente a todas esas necesidades, es que dice Él, que se haga su voluntad, no la tuya, la de Él. Porque mi voluntad es, Señor, paga rápido, quiero esto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay cosas también que he querido comprar y pagar y no he podido. Y el Señor, tu voluntad que no la compro, y tú sabrás por qué. No es el tiempo para eso. Entonces Dios es sabio, sabe por qué. Y yo necesito confiar en que si no se ha abierto esa puerta, Dios sabe por qué. Dios sabe por qué. Ahora, Dios usará todo tipo de necesidades para acercarse a nosotros. Por eso es importante la oración. Por eso necesitas orar. Porque Él utiliza esa necesidad para que tú te acerques a Él. Pero qué triste es que hay gente que teniendo necesidad lo que toma la decisión es alejarse de Dios. Hombre, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Si yo necesito plata, yo necesito resolver esto, yo voy a hablar con fulano, yo voy a... Oye, estás buscando en el lugar equivocado. Busca donde tienes que buscar. Por eso yo quiero decirte, amado, el día del Señor, los espacios del Señor, no los negocies. A menos que sea algo necesario. Cualquier cosa que realmente es necesaria. Pero por plata, por cosas que Dios puede suplir en otra cosa, no las negocies. Sé celoso con tu tiempo con el Señor. Sé celoso con el tiempo del Señor. Si tú eres celoso con el tiempo del Señor, el Señor será celoso con tus cosas. Pero si tú todo lo de Dios lo negocias, Señor, mira, viene la tejerita de Afinia. Estoy ocupado con fulano. Lo digo acá en mi carta, en el día de hoy. Sí, pero si para ti es una prioridad del Señor, también será una prioridad. Mira, mi hijo está ocupado, mi hijo necesita resolver. Ahí va. Enfócate al Señor, enfócate, no negocies tus tiempos con el Señor. Dice la Escritura también en los Salmos, que Él, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Pero tú quieres que Dios conceda todo y no te quieres deleitar en el Señor. Deleítate en el Señor. Es un tiempo bueno, qué chévere, que esto. Yo te digo, hay espacios que yo he tenido que no son muy agradables y los aprovecho. Los tiempos en la clínica con mi mamá, yo agarraba a orar por la gente. Ahí a veces estaba ahí orando. Mis tiempos para ser en oración. Como decía mi esposa, todo esto que estamos aprendiendo con mi mamá nos ha enseñado. Mi mamá, les he dicho muchas veces, ya no entiende lo que está pasando. El crecimiento no es de mi mamá, el crecimiento es de nosotros. Estamos aprendiendo con todo esto. Estamos comprendiendo que Dios está tratando en nuestro corazón. Hay cosas, yo les he dicho, cosas que me daban temor, le tenía cierta resistencia a algunas cosas. Y ya hay cosas que yo hago y ni me da asco, ni me da dificultad, y lo hago con amor. Dios está cambiando nuestro corazón. Dios está cambiando nuestro corazón. Entonces, ese es el propósito. La gloria de Dios, como decía mi esposa, no es tener solución. La gloria de Dios es que nuestro corazón es transformado a su imagen y semejanza. Esa es la transformación. Ahora, Dios nos dio un ayudador, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar incluso a saber cómo pedir. Romanos dice eso, que no sabemos pedir. El Espíritu Santo clama por nosotros. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque
¿Por qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos Él indecibles. mismo intercede por nosotros. Ahora, ¿dónde lo hace? Desde nuestro interior. Esa es una parte que a veces es incómoda para algunos. Porque tengo que estar orando en lengua. Porque a veces no sé cómo pedir. Cuando yo oro en lengua, estoy hablando en un lenguaje espiritual. Y Dios sabe. A veces cuando estoy orando por la gente, yo no llevo, mira, Dios me mostró, a veces llego y comienzo a orar en lengua. Señor, ¿qué es? ¿Qué es? Señor, orar en lengua. Y Dios comienza a revelarme. Y a veces no me revela, pero en el Espíritu trae solución. Él está ahí, el ayudador, para sostenernos, para resolver problemas y sobre todo para pedir adecuadamente cuando no sabemos. Mira lo que dice ahí también, no saben pedir, no saben orar, no saben qué necesitan. Por eso el Espíritu Santo es el que va fluyendo. Yo recuerdo, y con esto quiero cerrar, dos cosas. Una, yo les he contado, yo tuve como una decepción amorosa cuando estaba soltero. Y yo dije, no, Señor, yo no voy a poner esto de estar pensando en nadie, en nada, yo voy a enfocarme en ti. Y esos días eran las fiestas de noviembre y me tocaba dirigir la alabanza. Y me puse a orar para que Dios me mostrara cuáles eran las canciones con las que iban a mostrar en el evento. Y ahí orando Dios me dio la visión de una mujer, esa era mi lengua. Estoy pidiendo eso, estoy pidiendo que me muestren las canciones que necesito. Pero Dios sabía de qué tenía necesidad. Era mi canción favorita. Entonces, fíjate, y me ha pasado en muchos momentos, estoy orando por una cosa y Dios me habla de otra. No, pero yo no estoy preguntando, no, pero Dios sabe, eso es lo que yo necesito saber en ese momento. Y yo vi el rostro y yo no me acordaba que por qué. Y cuando yo estoy en el servicio, me di cuenta que yo hice sacar en algún lado, donde me acordé de la visión. Dios estaba hablando de esto, aunque yo estaba preguntando otra cosa. Porque Dios sabe de qué tenemos necesidad. Más que nosotros. Pero a veces nos portamos como niños, ¿verdad? ¿Y dónde está? Y lo que yo te pedí, ¿y dónde? Niños pataletudos. Espérate. Lo tengo. Como dicen por ahí, se le tiene. Pero espérate. Y tú con la patalera y no me has dado y no me has dado. Se le tiene. Cuando te calmes, no sé si alguno ha usado eso con sus hijos. Cuando te calmes, ahí te lo doy. Te doy cuando, bueno, mira, aquí está. Lo que habías pedido. Y lo último, Él tiene pensamientos de bien. Dios no te va a dar cosas malas. Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Por eso podemos confiar en lo que Dios tiene para nosotros. Por eso tenemos que abrir nuestro corazón. ¿Qué es lo que conviene? Señor, ¿qué es lo que tú dices? Yo sueño con esto, yo sueño con aquello, pero ¿qué es lo que tú tienes para nosotros? Y entonces Dios abre la puerta a su poder. Bueno, mis amados, espero que Dios haya hablado a su corazón en todo lo que hemos hablado. Cuando yo me pregunto ¿qué necesito? Tengo que preguntarme, Señor, ¿qué dices tú que es mi prioridad? ¿Cuál es mi necesidad? Y lo más seguro es que la primera necesidad que tenemos, eso debería ser como una necesidad fisiológica. Si yo no lo tengo a Él, no puedo respirar. Si yo no lo tengo a Él, lo demás no tiene sentido. Yo lo necesito. Tú lo necesitas. Tú lo necesitas. Tú necesitas ser consciente de que tu primera necesidad es estar conectado con Él. Conectado con Él.
Vamos a ponernos un momentito en pie. Quisiera que abrieras tu corazón ahí donde estás, cerraras tus ojos y le dijeras a Dios, Señor, he venido con tal vez con una lista de necesidades, creyendo que sé que es lo que necesito, pero resulta que lo que yo necesito ya me lo dieron. Y es tu salvación, y es la salvación, y es tu Espíritu Santo en mi vida. Ya está ahí. Padre, llena mis vacíos, llena mi nombre, llena mis vacíos, llena mis pensamientos, Señor, con tu presencia, Señor. Yo te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Y ya estás aquí. Ya estás aquí, Señor. Ya estás aquí. Yo quisiera que tú abrieras tus manos ahí. Sigue con tus ojitos cerrados. Pero extiende tus manos y dice, Señor, yo te recibo. Yo recibo lo que tienes para mí. Lo que tienes para mí. Lo que tienes para mí, Señor. Lo que tienes para mí, Señor. Necesito paz. Y tú eres mi paz. Necesito un abrazo, necesito amor. Y tú eres mi Padre que me abraza. Quiero ser importante para alguien. Y tú has dado a tu Hijo unigénito por mí. Quiero que alguien me ame. Y tú has dicho, yo te amo. Yo te amo. Necesito pan. Y tú has dicho, conmigo nada te faltará. Yo soy tu pan. Yo soy tu pan. ¿Cómo no creer, Señor, que en ti puedo estar completo, Señor? Fuera de ti, Señor, tengo muchos vacíos, muchas necesidades. Pero en ti estoy completo. En ti estoy completo, Señor. Tú eres lo que necesito, Señor. En el nombre de Jesús se abre mi corazón y mi mente para recibir. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, como decimos siempre, recuerda, Jesús te ama y nosotros turbato. Amén. Y yo quiero pedirles que cierren ahí sus ojos 2 minutitos. Esta canción no la conoce Jonathan. Y voy a cantarla con amor. Y que sea una oración. Si te gustó este mensaje, no dudes en compartirlo con las personas que más amas. Recuerda, Jesús te ama y nosotros en Tubaco también.